Julio Talamonti, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias. ¿Cuál es la institución responsable de combatir el narcotráfico en Guatemala? Bienvenido. Gracias, Alejandra Mena. Como siempre, es un alto honor estar acá en TN23. Y en este caso, la institución que constitucionalmente, pero también de conformidad al decreto 18/2008, que usted se preguntará qué es eso, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, es el Ejército de Guatemala. Es la institución, como lo vimos precisamente, Alejandra, en muchas de estas imágenes que recién se acaban de pasar en ambas notas. Ahí usted lo puede apreciar, quienes son los encargados de combatir de manera directa y de manera frontal como institución a lo que es el narcotráfico en nuestro país. Vaya batalla la que tienen. Por supuesto, ¿cuál es la forma de operar del narcotráfico en Guatemala? Julio Talamonti, vemos que hay estructuras que operan en nuestro país, también vemos cómo la droga transita por Guatemala, pero también se produce en Guatemala. Es interesante conocer cuál es la manera de operar de estas estructuras. Alejandra, lo que estás preguntando es precisamente una mutación que ha habido en un fenómeno transnacional criminal, no claramente que es el narcotráfico. Recuerdo cuando el pasado mes de marzo analizábamos en el programa La Medida junto a Sandy Monroy el tema, por ejemplo, de esta recompensa que se está ofreciendo por parte de Estados Unidos para la captura de alias El Botas, es decir, el líder del cártel de los Huistas. Guatemala se ha convertido en el punto geoestratégico del narcotráfico. ¿Qué significa esto, Alejandra? Prácticamente un poco lo que tú decías. Es el punto de conexión de los cárteles de Sudamérica con los grandes cárteles de México y también con otros pequeños cárteles de otros países. Pero aparte de ello, aquí se está produciendo droga. Se siembra marihuana, se siembra cocaína, se produce droga sintética, se siembra amapola también. Y algo más dramático es que Guatemala se ha constituido, y de a poquito esto va creciendo y va increciendo, precisamente en un país de consumo también de la droga. Bueno, esa es la posición lamentable en este caso que tenemos en el tema de la droga, es decir, el enclave perfecto para poder trasegar hacia Estados Unidos. ¿Cuál es, en este caso, la acción que debe tomar el Ejército de Guatemala ante la localización de marihuana y también de cultivos, en este caso de amapola, en territorio guatemalteco? ¿Hasta dónde llega el accionar de esta institución? Sí, el Ejército de Guatemala está haciendo de verdad grandes esfuerzos en este tema. ¿Por qué? Porque cuando se logra identificar este tipo de plantaciones, Alejandra, televidentes, lo que está haciendo es literalmente cortarlas, y aparte de cortarlas, literalmente pues está quemándolas, destruyéndolas, o las está transportando, como podemos ver en estas imágenes, a través de sus propias aeronaves hacia los almacenes correspondientes, ya sea en el organismo judicial o en el Ministerio Público como evidencia. Pero particularmente lo que hacen es esa labor de detección, esa labor de interceptación y esa labor de destrucción. Ahora, esto conlleva para el Ejército de Guatemala un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque el narcotráfico tiene todo el poder económico y operativo del mundo. Y aquí Guatemala necesita fortalecer esta parte. Te cuento algo, Alejandra, televidentes, una noticia que es muy buena. Haciendo la investigación sobre este tema, resulta ser que el Ejército de Guatemala va a tener pronto a disposición un par de buques, pero unos buques ya grandes, que le van a permitir combatir de mejor manera el tema del narcotráfico en lo que es la parte marítima. Lo mismo debe de pasar ahora con el tema del combate del narcotráfico en las trazas ilegales que se dan, es decir, hay que tener aviones, hay que tener casas para poder interceptar los radares pertinentes, drones y otro equipo tecnológico que se necesita para que la lucha pueda ser un poco más pareja, ¿no? Por supuesto, hablemos de estas pistas clandestinas que existen en territorio guatemalteco, que han sido en algunos casos, pues han sido destruidas por el Ejército de Guatemala. Sin embargo, se tiene información sobre varias que aún existen en territorio guatemalteco. Claro que sí, Alejandra. Recordemos que como aquí operan distintos cárteles, sobre todo mexicanos, ¿no?, que tienen sus representaciones acá o sus alianzas estratégicas con cárteles propios de Guatemala, hay una sectorización o una regionalización del tema del trasiego de la droga. Por ejemplo, está la parte del departamento tan grande de Izabal, la parte norte de
Guatemala, en donde encontramos, por ejemplo, Alta Verapaz y sobre todo el departamento del Petén, con la mayor cantidad de pistas clandestinas que existe, pero también no podemos descartar la parte de occidente, donde encontramos Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y la costa sur, particularmente en el área de Retaluleu. Dependiendo del cártel proveniente de Sudamérica y la conexión que tenga con México, estas son la cantidad innumerable en este momento de pistas clandestinas. Ahora, el ejército detecta a través de los radares, porque ellos tienen el control de los mismos, esas trazas ilegales y llegan de primera mano al lugar de los hechos. Pero ¿qué pasa, Alejandra? Muchas veces, por esa misma carencia de la tecnología que tanto se necesita para el combate del narcotráfico, cuando llegan se localiza la avioneta, la narcoavioneta o lo que sea, pero se localiza vacía. ¿Por qué? Porque estos narcotraficantes también ya tienen una asociación bastante ilícita, pero muy funcional, con algunos de los habitantes de ese lugar a quienes le pagan para colaborar y sacar rápidamente la droga de ahí. Es decir, parece que la lucha por el momento no está equiparada hasta que le dotemos al ejército de Guatemala del equipo tecnológico que necesita, naves, aeronaves, buques y armamento y radares más modernos también, para poder hacer una lucha más frontal contra lo que es el narcotráfico. Durante los últimos años, la lucha en contra del narcotráfico ha sido una de las prioridades del Estado de Guatemala. ¿Existen algunas estrategias nuevas para combatir el narcotráfico, algo con lo que se esté preparando el Estado de Guatemala actualmente? Bueno, sí, es decir, tenemos que tener en consideración una situación. Hay una colaboración muy estrecha del Estado de Guatemala en este tema con lo que es el Departamento de Estado en Estados Unidos, y una colaboración muy estrecha también del Ejército Nacional de Guatemala con el Comando Sur, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Para qué? Para precisamente tener este tipo de estrategias nuevas, ¿no? Este tipo de formas de detectar y de combatir el narco en nuestro país. Ahora que hay una cuestión que yo también considero que es importante. Si bien es cierto, Estados Unidos apoya desde cierta manera técnica a veces y de alguna otra forma a el Ejército Nacional de Guatemala, creo que se debe de apoyar de una manera también más fuerte. No estoy diciendo con dinero, estoy diciendo que Estados Unidos nos dé helicópteros modernos, nos dé aeronaves modernas. ¿Sabes por qué, Alejandra? Porque al final de cuentas tenemos que recordar lo que tanto decimos hoy, y esto va en aumento también. 27 millones de ciudadanos norteamericanos están consumiendo alguna de las drogas que pasa por todos estos países, incluyendo a Guatemala. Entonces, si ese es el gran mercado y el gran destino de la droga, pues la batalla y la guerra de cuarta generación es de ellos, y nosotros estamos inmersos en la misma, haciendo los mejores esfuerzos, pero con una tecnología, digamos, todavía bastante arcaica para el poder que tiene el narco. Por supuesto, Julio Talamonti, es importante ahora conocer esas acciones que se emprenden, pero también cuál es la importancia del territorio guatemalteco para los cárteles de droga. ¿Por qué es tan importante Guatemala? Bueno, Guatemala es muy importante porque aquí ya estamos hablando de la geoestrategia, ¿verdad? ¿A qué nos referimos eso? La posición privilegiada que tiene Guatemala. Lo que antes se llamaban erróneamente Triángulo Norte, porque esto no es un triángulo, son países, es decir, Honduras como país independiente, El Salvador como país independiente y Guatemala, son países que tienen una ubicación privilegiada para muchas cosas, pero el corredor específico, fíjate, Alejandra, para llegar a México, que es el país de gran destino de la droga, porque ahí están operando hoy por hoy cárteles muy poderosos como el que dirige el Mencho, me refiero al cártel Jalisco Nueva Generación, o cárteles tan poderosos como el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, y todos esos cárteles que existen, porque hay muchísimos ahí, encuentran en Guatemala el punto geográfico exacto. Recuérdate, Alejandra, una cosa, son casi 1000 kilómetros lineales de frontera que nos separa con México. Eso hace que la labor del Ejército de Guatemala, si no se le fortalece hasta con número de elementos, hombre, sea pues titánica y muy difícil para poder vigilar una frontera tan vasta. Julio Talamonti, gracias por acompañarnos esta noche en TN Todo Noticias y por compartir sus conocimientos en relación al narcotráfico y también sobre cómo combatirlo en el estado de Guatemala. Sabemos que es un tema prioritario, sin embargo, también hemos observado cómo pues, ha incrementado el trasiego de la droga en nuestro país y lo hacen por diferentes vías. Ha sido un gusto conversar con usted, debemos hacer una pausa. Gracias, como siempre, un alto honor.